Muy bien, paz de Cristo, queridos hermanos, los que nos sintonicen a través de esta transmisión o los que luego nos estén viendo a través de esta grabación. Qué bendición poder saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar estudiando nuestro tema que nos acerca cada día más a Cristo y que nos permite ir renovando nuestra mente y nuestro corazón en un proceso de alcanzar la vida eterna. Este tema del manual Mis primeros pasos hacia la eternidad es el que tiene que ver con la salvación. Así que yo le invito que allí con su manual en mano, su Biblia, podamos tomarla en nuestras manos y hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento tan hermoso que tú nos regalas. La vida nos permite tener a la familia, el trabajo, tal vez la salud. Aquellos que tal vez no tengan esta condición, Señor, yo sé que tú estás interesado en ellos y quieres, Padre, trabajar en sus vidas, en sus mentes, para que ellos puedan disfrutar de una vida plena, una vida salva y una vida segura para el futuro con la eternidad en Cristo Jesús. Te pido que nos bendigas en esta hermosa tarde en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, o será poco el tiempo que vamos a ocupar para estudiar acerca de la salvación. La salvación que el mundo necesita, la salvación que las personas necesitan, por la cual vino Cristo, y que lamentablemente muchos desprecian, muchos no desean ser salvos, no han comprendido el problema en el que se encuentran realmente, la gravedad de la vida en la que se encuentran, que aquel que no tenga a Cristo Jesús simplemente pasará a una muerte eterna, será un sufrimiento, no es solamente morir, sino que es determinar el sufrimiento eterno. Así que la salvación consiste en pasar de muerte espiritual a una vida eterna. Dice la palabra de Dios en los siguientes versículos. Juan capítulo 5, verso 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, o sea, aquí hay un sujeto, una persona que debe escuchar la palabra, pero aparte de escucharla, debe creerla. Hay quienes escuchan y no la creen. La Biblia se refiere al que escucha la palabra de Dios, la cree y además cree al que él me envió, es decir, al Padre. Ese tiene vida eterna. No será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Pero además también tenemos Romanos capítulo 6, verso 23, que nos dice la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una sentencia para el hombre, hay una sentencia para el pecado. Todo pecado en esta vida tiene su sentencia. Todo pecado en esta vida tiene que pagarse, por muy pequeño o por muy grande, en oculto que se haga o expuesto. Todo pecado tendrá su pago, porque la paga del pecado es muerte. La manera como el pecado nos va a pagar es la muerte, se refiere a la muerte espiritual, la muerte eterna, pero dice la Biblia que la dádiva, el regalo, la misericordia de Dios para con nosotros es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, queridos amigos y queridos hermanos, el gran problema en el mundo es el pecado. El pecado nos agobia, el pecado nos cansa, el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos hace ser malos, el pecado nos fatiga, el pecado nos arrastra hasta la inmundicia, la perdición, a estar perdidos totalmente sin Dios. El pecado nos separa de Dios y sin Él nos metemos cada vez más en lo profundo, en el pantano, en la miseria.
en la confusión y en la perdición. Por eso Dios ha decretado que la paga del pecado es muerte espiritual eterna. Así que veamos a continuación lo siguiente. Si tenemos salvación, debemos tener la seguridad de la salvación, la certeza de la salvación. Hay dos preguntas aquí para usted. Si murieras en este momento, ¿a dónde iría tu alma? ¿Estás preparado para morir? Las personas se preparan para vivir. Las personas se preparan para este mundo. Preparan sus cosas, algunos se hacen de sus autos, de sus casas, de sus bienes, de sus propiedades. Algunos emprenden negocios, se preparan para vivir, pero muy pocas personas se preparan para morir. Yo te pregunto, ¿estás preparado para morir? Si murieras hoy, querido amigo, ¿a dónde irá tu alma? Recuerda que estamos hechos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma, el alma es la que peca, el alma es la esencia de lo que nosotros somos. Así que el alma, ¿a dónde se va a ir? El alma no queda vagando. Esas creencias paganas de que ya morimos y el alma anda en pena, no, dice la Biblia que los muertos nada saben de este mundo, de este mundo. Es decir, nos desconectamos totalmente. Pero si hay destinos, suponiendo que vas al cielo, hay destinos. Este es el destino, el cielo, pero hay otro destino que es el infierno. Tú eliges hacia dónde vas. Si tú entregas tu vida a Cristo, estás decidiendo por el cielo. Pero si tú dices, yo no quiero nada con Cristo, yo no soy malo, pero no necesito a Cristo, automáticamente tú estás destinando el infierno para ti, porque no hay lugares medios, no hay lugares de descanso, no hay lugares de purgatorios en la que luego me porté mal, pero mi familia va a rezar mucho, van a intervenir mucho por mí, me van a sacar de allí, luego me van a trasladar al cielo. No, eso nunca, jamás va a suceder. Si no entrega uno su vida a Cristo en vida, ya no vas a poder entregar tu vida al Señor después de la muerte. Suponiendo que vas al cielo, ¿por qué crees que mereces la vida eterna? Porque creemos nosotros que merecemos la vida eterna. Así que esto nos lleva a responder otra pregunta. ¿Cuál es esa? ¿Qué es la salvación? Bueno, el término, queridos amigos, salvación es decir rescate. ¿Quién necesita ser salvo? El que está en problemas, el que tiene una sentencia, el que está en persecución, el que está en peligro, el que está en una situación inminente de muerte. ¿Y sabes qué? Nosotros estábamos en esa condición inminente de muerte. El alma que pecare ciertamente morirá. Así que la salvación implica ser liberados o liberar a una persona de una esclavitud, de alguien o de algo, ya sea de un sistema, de una situación o de una opresión. Nosotros nos encontrábamos esclavos del pecado. Dice la Biblia, el que comete pecado, esclavo es del pecado, porque el que hace la voluntad de la carne es esclavo de Satanás. Estábamos esclavizados. El esclavo por sí solo no puede liberarse. Necesita la intervención de algo superior, de algo poderoso que pueda romper las ligaduras de su vida para poder recibir la liberación y la salvación. El plan de salvación que Dios diseña para nosotros contempla los siguientes aspectos. Dios, viendo nuestra situación precaria de nuestra vida, recuerda que Isaías dice que ve nuestras obras como trapo de inmundicia, que estábamos podridos desde los pies hasta la cabeza, podrida llaga, no había nada bueno en nosotros. Isaías 53 dice
que nos descarriamos, cada quien fue por su camino, nos olvidamos de Dios, empezamos a hacer cosas horrendas que no éramos capaces de pensar hacerlas, pero estábamos siendo arrastrados por el pecado. Como ya no teníamos una esperanza, entonces Dios diseña un plan y ese plan es para salvarnos. ¿Qué contempla ese plan? Ese plan se diseñó y se pensó desde mucho antes de la fundación del mundo. Dios había pensado en usted, Dios había pensado en mí, Dios había pensado en ustedes, en ti, querido amigo, querida amiga. ¿Para qué? Para demostrarte su amor, su misericordia y su bondad. ¿Qué contempla entonces el plan de salvación? Primero, justificación. ¿Qué es la justificación? Es declarar justo a alguien. Es el acto mediante el cual Dios manifiesta que el hombre pecador que cree que Jesús es el Cristo, que lo declara como su Señor y como su Salvador y le entrega su vida, cree en Él y lo recibe el gobierno del reino de Dios en su vida y que dice, yo sé que Jesús vino a morir por mí, fue clavado en una cruz, resucitó al tercer día y me dio vida eterna, entonces yo a Él lo recibo. Ahí es donde Dios te declara justo sin que lo merezcas. Es el acto en el que el injusto, el pecador, el malvado, el más horrendo de todos los hombres con respecto a sus acciones, viene delante del Padre, delante de Dios, y Dios te declara justo. ¿Por qué? Porque Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El único medio por el que el hombre, por el que el mundo puede ser justificado, es decir, sabemos y hay evidencias contra ti de tu malicia, de tu pecado, de tu maldad. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno y hay testigos contra ti que mereces la muerte. Sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar. Si tú reconoces a Cristo que tomó tu posición, si tú reconoces que Cristo es tu Salvador, si tú reconoces a Cristo como tu Señor en tu vida y le pides que Él entre a tu vida, lo declaras Señor y Salvador, lo recibes en tu corazón, dice la Biblia que el que el que confiesa con su boca que Cristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, ahí es cuando tú vienes al Padre con tu malicia, con tu maldad, con todo lo asqueroso que el mundo nos dejó, lo horrendo que el mundo hizo de nosotros y venimos delante de Él arrepentidos. Entonces dice Dios, te declaro justo, eres justo, ya no te voy a castigar a ti, ya no voy a poner sentencia en ti, porque la sentencia cayó sobre mi Hijo Jesucristo y te declaro justo. Qué hermoso pensar en un Dios tan bondadoso, en un Dios tan maravilloso. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la justificación. Entonces, ¿qué otra cosa contempla el plan de salvación de Dios para nosotros? La santificación. Vimos justificación y ahora la santificación. La justificación nos declara justos, aunque hayamos sido pecadores, se nos declara justo. Pero ahora Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, escucha lo que dice. Y el mismo Dios de paz, es decir, nuestro Dios, os santifique por completo, no nada más una parte de tu vida, te va a santificar por completo todo vuestro ser. Y por si a alguien se le queda la duda, tu espíritu,
tu alma y tu cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación, queridos amigos, nos invita, este es un acto de Dios hacia nosotros y nos invita a ser santos para estar apartado para Dios. La santificación equivale a consagrarse plenamente a Dios en todas las áreas de nuestra vida, moral y espiritualmente. La santidad, queridos amigos, es un rasgo de la esencia divina y reproduce en el creyente la capacidad de poder agradar a Dios a través del Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda en el proceso de la santificación? El Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Y cómo nos va a santificar? Porque cuando tú en la justificación vienes delante de Dios y confiesas a Jesucristo, entonces Él pone en ti su espíritu, dice la Biblia, con el espíritu de la promesa con el que fuimos sellados en el día de nuestra salvación. Él pone su Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios, es decir, Cristo en nosotros, nos ayuda a santificarnos, es decir, nos aparta del mal. Se rompe el yugo de la esclavitud, se rompe el yugo del pecado en nosotros, se rompe el yugo de la carne, nos da libertad y ahora somos apartados, ahora nos alumbra la luz de Cristo y cada vez que caminamos, el Señor nos va santificando, nos va apartando del pecado. La santidad es acercarnos más a Dios y alejarnos más del pecado. ¿Y dónde se produce? ¿Cómo se produce esta santificación? En tu espíritu. Tu espíritu, ese espíritu que tú eres, ese espíritu empieza a ser santificado, tu alma empieza a ser santificada y tu cuerpo empieza a ser santificado. ¿Cómo empieza tu cuerpo a ser santificado? Bueno, porque la persona que vestía mal, la persona que vivía tatuándose, la persona que fumaba, la persona que tomaba, el Espíritu Santo le va dando la fuerza porque se rompe la ligadura del pecado sobre tu vida que te llevaba a estar en el vicio, a estar en el alcohol, y eso dañaba tu cuerpo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te da la fuerza, se rompe toda tentación y todo vicio del pecado que te dominaba en esas áreas, y ahora tu cuerpo empieza a ser santificado, a vivir y agradar a Dios. Entonces ya vimos que en la justificación Dios te declara justo a pesar de tu pecado si reconoces a Cristo. En la santificación Él te declara apartado para Dios y te ayuda en el proceso de estar guardado para Él en tu espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pero también nuestra salvación incluye la regeneración. En la regeneración, esto dice Segunda de Corintios 5:27, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Queridos amigos, la regeneración es cambiar de pensamiento con relación al pecado. Vamos a ser regenerados en todas las áreas de nuestra vida. No sé si has puesto atención cuando te lastimas, te haces una herida en cualquier área de tu cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestras células empiezan a regenerar células nuevas, las células muertas empiezan a apartarse y nuestro mismo cuerpo está programado para regenerar los tejidos. Y de repente solamente nos queda la cicatriz y vemos que nuestra herida cerró. Eso es regeneración. También la regeneración es la capacidad de que cuando algo está dañado, cuando algo ya no sirve, Dios lo hace de nuevo, lo vuelve a crear. Estaba en una ocasión el profeta, Jeremías, en el Antiguo Testamento, y Dios le dice a Jeremías, ve donde está el alfarero
y observa lo que está haciendo. Y el alfarero estaba haciendo una vasija, estaba haciendo la vasija, la estaba creando, pero dice Jeremías que cuando ve el alfarero de repente se le rompe y la volvió a hacer de nuevo. Y le dice el Señor, dile a la casa de Israel que así como el alfarero volvió a construir la vasija que se rompió, yo voy a volver a construir sus vidas. Voy a volver a hacer sus vidas aunque estén rotas, destruidas, aunque estén acabadas, aunque estén sumergidas en el pecado, aunque estén con fisuras por causa y daño del pecado, yo las voy a regenerar, las voy a crear de nuevo. Eso es la regeneración. Por eso dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando ya estás en Cristo, eres nueva criatura. Y esa nueva criatura, acuérdate que el Señor le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ese proceso de la nueva criatura es la regeneración. Pero nuestra regeneración nos dice que las cosas viejas pasaron. Tus pensamientos, tus tentaciones, el dominio que tenía el pecado hacia ti se rompe. Y ahora tu pensamiento va a empezar a cambiar. Precisamente la regeneración es cambiar nuestro pensamiento con relación al pecado. Es decir, ya no va a tentarnos el pecado. Cuando el pecado venga a procesarse en nuestra vida y empiece a levantar nuestra concupiscencia, que es el tesoro de los malos pensamientos que activan nuestra carnalidad, cuando nuestra mente empiece a pensar eso, dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la cruz del Calvario. Llevas tu mal pensamiento y le dices, en la cruz del Calvario, Cristo rompió toda influencia que tú tengas conmigo. Por lo tanto, aquí lo entrego, aquí lo dejo. Y en ese momento el pensamiento dejará de tener en ti algún tipo de influencia. Además, ¿qué tenemos que hacer con nuestra mente? Renovarlas. ¿Cómo es esto? Bueno, estando Jesucristo en nosotros y su Espíritu Santo en nosotros, Él nos ayuda a tener nuevos pensamientos. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos ayuda a borrar la cinta, a borrar todo lo malo que teníamos en nuestro pensamiento y empezamos a llenar la palabra. Empezamos a llenarnos, perdón, de la palabra de Dios. Nuestra mente empieza a saturarse de la palabra de Dios y la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios da poder, la palabra de Dios empieza a gobernarnos y acuérdate que dice la Biblia, porque tal es Él, tales son sus pensamientos, o lo que el hombre piensa, eso es. Todo lo que se desarrolla en nuestro pensamiento, eso somos. Así que mientras más leamos de la Biblia, mientras más dependamos de Dios, Dios más actúa en nosotros. Y Tito dice en el capítulo 3, verso 5, nos salvó ¿quién? Dios a través de Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, ninguno de los que estamos aquí hubiéramos sido salvos o podemos ser salvos porque éramos justos, éramos buenos. No hay nadie que diga, es que yo no le hago mal a nadie, yo no peco, yo no esto y lo otro. Con el simple hecho, dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero además, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que no recibe a Cristo, no tiene la vida. Entonces, por eso es que Él nos salvó. Nuestras obras no valen nada delante de Dios para ser salvos. ¿Cómo fuimos salvados? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este es el proceso en el que Dios nos cambia, en el que Dios nos va purificando. Es algo tan maravilloso que solamente es la intervención justa y divina de Dios. ¿Cómo puede la persona llegar a ser salva? A través del poder de Dios por su Espíritu Santo. Así que, queridos amigos, y el último elemento que contempla el plan de salvación es la redención. Equivale a pagar un precio por alguien que está esclavizado. Dios, hermanos,
Al encontrar o al no encontrar a alguien que pagara por todas las personas, entonces tuvo que rescatar al hombre de sus pecados. Dice la Biblia, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos se han alejado de Dios. No hay quien haga lo bueno. Por lo tanto, nadie puede dar la vida por otro porque el alma que peca muere. Y solamente el que no pecare es el que podía ser salvo. Por eso vino Cristo. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La redención es que aunque nosotros merecíamos el castigo, merecíamos la sentencia, Él nos redimió, Él pagó el precio por nosotros. Él pagó lo que debíamos. Nuestra deuda con Dios está pagada. Y la única manera de recibir la redención es viniendo a Cristo. Efesios dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hay redención en Cristo Jesús, hay redención si nosotros venimos a Él, Él nos redime. Así que, ¿cuáles son las promesas de Dios para tu vida, querido amigo? Primero, vida eterna. Hay una promesa de vida eterna, alégrate, porque aunque vamos a morir físicamente, hay eternidad para el hombre, la eternidad que se rompió cuando Dios creó a Adán y a Eva. Juan capítulo 6, verso 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, es decir, en Cristo, no en nadie más, el que cree en Cristo, porque la salvación verdadera está en Cristo, no en nadie más. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vosotros, padres, comieron el maná en el desierto y murieron, o bueno, vuestros padres. Este es el pan que descendió del cielo, está hablando de Cristo, para que el que de él come, habla de Cristo, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ya no es el maná que se echaba a perder. Ahora Cristo es nuestro pan. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que por eso en estos días que celebramos la Santa Cena, decíamos cuando Jesús dice, comed de este pan que representa mi cuerpo, representa mi carne. Y la Biblia dice que Él dio su vida, que Él dio su cuerpo, y ese pan es el que nosotros cuando recibimos a Cristo comemos y lo recibimos y nos da vida eterna. Y dice la Biblia que Él la da para la vida del mundo. Así que Dios ha dado su vida para darte a ti eternidad, querido amigo. ¿Qué más tenemos de promesas de Dios para tu vida? El perdón de tus pecados. La primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú confiesas tus pecados y te arrepientes y dejas tu pecado delante de Cristo, dice la Biblia que Él es fiel. Es decir, Él cumple su palabra, Él es fiel, además es justo y te va a perdonar. Si tú vienes a Cristo, te arrepientes de tu maldad, de tu pecado, de tu pasado, le pides perdón a Jesucristo, le pides al Padre, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón. Yo sé que Jesucristo es el puente de la salvación para mi vida. A Él lo confieso como mi Señor, como mi Salvador. Si tú confiesas, dice la Biblia, que el que no confiesa sus pecados no prospera. Hay que confesarlos para que podamos ser prosperados y en arrepentimiento. Así que el perdón de pecados es otra promesa. También la posición como hijo. Ya no serás más creación, ya no estarás alejado de Dios, sino que dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Es decir, tú recibiste a Cristo, pero además crees en su nombre. A este que le recibe y a este que cree en el nombre de Jesucristo, le da el derecho de ser llamado hijo de Dios.
Ya no eres creación de Dios. Ya no eres cualquier persona. Ahora eres un hijo e una hija de Dios. Una hija de Dios porque ha recibido a Cristo, porque cree en el nombre de Cristo, y entonces el poder de Dios dice que te hace ahora hijo de Dios. Ahora es el hijo de Dios. ¿Y qué más? Bueno, la herencia. Ahora, otra de las promesas es que tienes herencia con Cristo. Tal vez, querido amigo, en esta vida no llegues a tener herencias, no llegues a tener posiciones y posesiones. Tal vez en esta vida tengas muchas carencias materiales, físicas, muchas carencias económicas. Pero déjame decirte que si tú recibes a Cristo, vas a tener una herencia. ¿Y qué herencia es? Dice Romanos 8:17. Y si somos hijos ahora, también Él nos hace herederos. Y no tan solo herederos de Dios, sino coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es que ahora como hijo de Dios, yo tengo acceso no tan solo al perdón de mis pecados, no tan solo a la vida eterna, no tan solo a la salvación, pero ahora como Cristo murió por mis pecados y Cristo es el Hijo de Dios y a Él le pertenece todo el reino, toda la autoridad, todo le pertenece a Cristo, y ahora como yo soy hijo de Dios, dice la Biblia que Él te hace coheredero. Toda la herencia de Cristo, todas las riquezas de Cristo también nos van a pertenecer a nosotros. Por lo tanto, si en esta vida sufriste porque no llegaste a tener una herencia y esas herencias son pasajeras, dice la Biblia que se van a quemar, que aquí se van a quedar y que van a ser perecederas, no podemos llevarnos nada. Pero cuando llegues al cielo, querido amigo, estarás en el paraíso. Tendrás una casa maravillosa. Jesús dijo, voy pues a preparar moradas para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús prometió que vas a tener riquezas en el cielo. Dijo, preocúpense de hacer riquezas en el cielo, donde el hollín no corrompe, donde no hay oxidación, donde no se daña. Todo lo que acumules aquí en la tierra se echa a perder, pero todo lo que acumules para el reino de los cielos será para eternidad. Así que no tan solo es tu salvación, sino que además Dios te dará una herencia en el cielo. Vas a tener tu propia casa, vas a tener tus propias cosas materiales porque Dios así lo ha prometido. Seremos herederos y coherederos juntamente con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Es decir, si es que pasamos el proceso de la prueba de la vida cristiana. No será fácil, pero una vez que seamos llamados a la presencia de Dios, tendremos vida eterna. Y finalmente, querido amigo, ¿cómo se obtiene la salvación? Por gracia. Efesios capítulo 2, perdón, versos 8 a 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios. Cuando Noé fue advertido por Dios de que venía un diluvio, no había llovido en todo el mundo, venía un diluvio, la gente no conocía de eso. Noé lo avisó, Noé lo publicó, Noé lo anunció, se burlaban de él, no le creían, se burlaban, lo veían construyendo el arca y se burlaban, solamente su familia entró. Pero cuando Dios cerró la puerta, la gente quería entrar, pero era demasiado tarde y todos murieron. Así que, ¿de qué se trata esto, querido amigo? De que la fe nos corresponde a nosotros. Tú debes tener fe en Cristo y la gracia es trabajo de Dios. Yo creo en Cristo Jesús y la gracia que le corresponde a Él es
porque por gracia sois salvos a través de la fe. Si tú crees en Cristo Jesús, su gracia, su regalo, su misericordia, sus bondades, te justifica y te da el regalo de la salvación. Dice que esto es un don, es un regalo de Dios. No es por tus obras, no es por tu esfuerzo, no es por tus luchas, no es por lo que tú puedas ofrecerle a Dios. Más bien dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Así que, querido amigo, recibe el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús a través de su gracia, a través de su perdón, a través de su misericordia para contigo, porque Él te ama. Yo quiero que hagamos una oración en este momento para pedirle al Señor por tu vida. Padre, muchas gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, por nuestros amigos que nos están escuchando o tal vez los que nos están viendo. Si ellos han recibido en su corazón esta palabra, que abran su corazón, que te reciban y que ellos puedan entender que tú los amas y que en medio de toda circunstancia, que en medio de toda acechanza del pecado, de la maldad, ellos puedan tener la esperanza de que tú, Señor, tienes el poder de romper toda esclavitud del pecado y que el que te recibe, el que te confiesa como Señor y Salvador y te abre su corazón, alcanza, Señor, la potestad de ser hecho hijo de Dios y alcanza, Señor, su libertad y también la vida eterna, el perdón de sus pecados, y se convierte en un heredero y coheredero con Cristo. Bendigo su vida por siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.